Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie. El día de hoy decidimos seguir una temática en especial de casas embrujadas del Paraguay. Espero que lo disfruten y si tienes una historia paranormal, no olvides enviármela o comentarla por aquí. Ahora, agarra la bebida de tu preferencia, que ya nos vamos adentrando en la oscuridad de la noche. Casa embrujada de Presidente Franco. Nos trasladamos hasta la ciudad de Presidente Franco, una ciudad limítrofe con Brasil y Argentina, en el departamento del Alto Paraná, donde Marta Cáceres nos cuenta de una casa que sin dudas pareciera un lugar normal, pero la gente que llegó a vivir manifiesta haber experimentado sucesos aterradores. Hola, quería contar mi historia. Nosotros vivíamos en una casa en Presidente Franco, en la que pasaban cosas muy raras a la familia. Por ejemplo, en una ocasión le pidieron a mis padres para que podamos mudarnos para cuidar una granja, por lo que dejamos nuestra casa. Poco después, mi hermano de madre vino de la campaña para vivir en esa casa, en donde nosotros estábamos anteriormente. Recuerdo que mi hermano solo se quedó una semana ahí, porque decía que esa casa no le dejaba dormir ni un solo día. Dice que algo se subía encima de la casa, hacía ruido en la cocina, echaba cosas y parecía que golpeaban todas las puertas. Incluso cuenta que si no fuera imposible, diría que se subía encima un caballo y andaba encima del techo. Así de aterrador era para él. Eso le tocaba vivir día tras día, hasta que ya no aguantó más y salió de ahí. Ya no podía quedarse, entonces abandonó esa casa. Luego vino una persona de Asunción que tenía que trabajar acá en Franco y se fue a hablar con nosotros si podía alquilarla por 15 días. Pero de igual manera no logró quedarse. Era la misma situación. Algo por las noches hacía ruidos. No le dejaba dormir. Lo más notable fue que de igual manera escuchaba el relinchar de caballos. Recuerdo que quedó 8 a 10 días nada más, porque ya no soportaba. Decía que cuando llegaba la noche, a partir de las 11 aproximadamente, empezaban los ruidos. La verdad, nosotros no creíamos antes de eso, porque durante que vivíamos ahí, nunca escuchamos nada. Pero el inquilino se fue otra vez, porque realmente no podía permanecer ahí, en esa casa. Nos mudamos de nuevo en aquella casa después de un tiempo. Tristemente me acuerdo que mi papá le dio un infarto y falleció. Esa noche que mi papá falleció, parecía que alguien vino y como si estuviera muy enojado, empezó a golpear la puerta y a echar los cubiertos. Eso sí, yo lo escuché. Después de eso, nunca más escuché. Fuimos creciendo. Mi hermana tuvo 2 hijas, de las cuales crecieron prácticamente conmigo, porque yo las cuidaba. En una ocasión, mi nena, la nena de mi hermana, se despertó y dijo: tía, hay un señor con sombrero negro. Y de repente me desperté. Yo pensé que ella estaba soñando, así que no le presté mucha atención. Pero los días iban pasando. Yo nunca escuché el ruido de los caballos que siempre decían escuchar, pero sí escuchaba un silbido de vez en cuando, sobre todo cuando teníamos visitas. Después de un tiempo, nosotros ya crecimos todo y nos mudamos a otra casa, pero mi otro hermano se quedó a vivir ahí, y por supuesto que también tuvo sus sucesos paranormales en el lugar. Una noche se manifestó algo que parecía muy enojado. Le agarró y lo intentaba ahorcar, al punto de casi quitarle la vida.
Solo dijo que eso no era humano, que era como una aparición totalmente de negro. Eso ya era demasiado, así que mandamos a derrumbar la casa y hasta ahora tenemos ese terreno. Y les parecerá un poco loco, pero yo quiero construir ahí, porque creo que lo que habita ahí me quiere y me protege, porque a mí nunca me hizo nada, y siempre cuando salgo de ahí le hace daño a otras personas. Siempre hay problemas cuando yo me mudo de ahí. Como dato que agregar, es importante decir que cuando yo tenía 5 años, adquirimos ese terreno y era un baldío como ahora. Nosotros empezamos a construir esa casa desde cero. No tenemos ni una foto de la casa lastimosamente. Ahora que me estoy recordando, una hermana, la Pajagüe, una vez estaba con su novio en la casa. El hombre era muy violento y le levantó la mano en un momento para pegarle. En ese instante le tiró a ese señor por la pared. Y él después de eso, y hasta hoy en día, nunca más le habló a mi hermana. Desapareció porque, según yo entiendo, que le lastimó realmente, porque le lanzó muy fuerte por la pared y además no lograba explicarse cómo eso era posible, ya que no se veía nada. ¿Qué opinan ustedes sobre la idea de construir la casa ahí? Antes de continuar con los relatos, quisiera decirles que si conocen un lugar donde suceden cosas paranormales, no hace falta que sea famoso, podría ser su propia casa o un lugar de su pueblo. Pueden enviarme su relato en cualquiera de las redes sociales. Ahora sí, pasamos al siguiente lugar. Hotel abandonado de San Antonio. En una entrega anterior, hablé sobre un hotel abandonado que causaba intriga a los transeúntes, por no conocer sus orígenes, ya que se rumorea que el lugar presenta muchos casos paranormales, y gracias al público, me llegó más información sobre este tenebroso lugar. Hola, descubrí tu canal hace poco y me encanta. Mis tíos abuelos fueron gerentes del antiguo Hotel de San Antonio. Mi familia vivía en Los Chales. Los Chales eran parte de un barrio privado para altos funcionarios del frigorífico, que eran extranjeros y descendientes franceses, italianos, alemanes, estadounidenses. No sucedió nada malo ahí, a excepción de algo que les voy a contar. El incendio fue parte de un entrenamiento de los bomberos hace unos años. Como todo lugar abandonado por mucho tiempo, pueden verse ciertas cosas. Tengo fotos de una silueta dentro del hotel, pero en el mismo predio más arriba se quitó la vida un muchacho en 2006, más o menos por ahí. El lugar sí se siente pesado, el ambiente, y hubo experiencias. Si querés te puedo contar esa parte que sí tiene algo denso, más que lo del hotel, del que muchas historias falsas fueron creadas por personas que llegaron a la ciudad mucho después y no saben la historia del mismo. Cualquier cosa a las órdenes. Les cuento, el hotel formaba parte de un barrio cerrado. Los Chales eran totalmente equipados. Eran habitados por altos funcionarios del frigorífico IPC, que era una empresa americana. Era una de las zonas que contaba con electricidad, mientras que el resto de la ciudad no tenía el servicio aún. Durante la guerra civil, los habitantes del predio refugiaron a mucha gente, ya que ese lugar era propiedad de Estados Unidos y nadie podía entrar. Entre otras cosas, proveían carne para los soldados estadounidenses que estaban en guerra. También concentraban clubes de fútbol, había cine, heladería y restaurante. Mis abuelos administraban el hotel. Mi bisabuelo era italiano y era un gerente de la fábrica, como le llamábamos al frigorífico. Mi familia vivió en 2 de los Chales durante el tiempo en que estuvo funcionando y era todo tranquilo.
Lo que pasa es que en 2006 o 2007, no recuerdo bien, pero fue por esa época y fue muy traumático. Los bomberos ocuparon uno de los chales como cuartel, ya que el propietario se los había prestado. Asimismo realizaban sus prácticas en el hotel, de ahí los rastros de incendios. Personalmente no me gustó lo que hicieron ahí, pero era una propiedad privada ya, y no se podía hacer nada. El techo se dio con el paso del tiempo y el abandono. Antes podíamos entrar a caminar por el lugar. Lastimosamente se formó un asentamiento en la parte de atrás y comenzaron a rapiñar los chales que estaban en muy buen estado. Pero para proteger la propiedad tuvieron que cerrar todo. Mientras estaba en el cuartel de los bomberos y ellos estaban practicando una noche de 2006, menciono ese año porque estoy 90% segura que fue en esa época. Ingresa al predio un muchacho muy conocido en la ciudad. En ese entonces supusieron que acortaría camino a su casa. Llevaba un violín en su mano. Estaba todo oscuro y los bomberos estaban en formación. Cerca de las 11 de la noche, de repente escuchan un ruido hacia uno de los árboles y apuntan con las linternas y ven que el muchacho estaba ahí colgado. Corrieron hacia donde estaba, pero ya era muy tarde y ya no pudieron salvarlo. Y como pasa en nuestro país, un cuerpo no se puede levantar sin que antes estén fiscales y forenses al mismo tiempo. La policía llegó al instante, estaban a metros del lugar, el fiscal también, pero el forense tardó 3 horas. En ese tiempo el cuerpo estaba colgado, algo macabro. Se juntó mucha gente que miraba de lejos, porque las patrulleras estaban alumbrando el lugar con sus faros. Un año después de que el muchacho se desviviera, cayó un rayo por ese mismo árbol, pero desde antes ya los bomberos comentaban que se veía una sombra corriendo, o que escuchaban que alguien los chitaba. Nos tocó ver una noche a esa sombra que corría por el predio, y luego corrió hacia el vallado, y se puso a mirar hacia la calle. No sabemos qué es, si es el muchacho o es otra cosa. Voy a buscar una foto donde se ve una de las siluetas desde el hotel. Quizás haya algo que se manifieste como en todo lugar abandonado, pero no está relacionado a algo con el hotel en sí. Mi apellido es japonés porque estoy casada con un extranjero, pero soy descendiente italiana como les comenté. En ese lugar no habían ventanas, porque las habían retirado. No había nada, solo pared blanca. Esta foto es de Marcos González. Cubría la procesión de San Antonio. Él nunca se percató de la plasmación. Esta foto la había compartido ya hace años. Si te fijas, se ve a alguien parado del mismo lado izquierdo. Tampoco me había percatado de eso antes. Me quedé muda cuando me di cuenta. Detallándoles un poco más la historia, este lugar pertenecía al IPC de Estados Unidos. Por esta razón no lo habitaban paraguayos. Podían entrar a toda la parte de comedores y el hotel, pero en los chales se hospedaban los extranjeros, más o menos como una embajada. Entre esos extranjeros, que eran altos mandos, y sus hijos, la mayoría eran europeos, y cuando se cerró este lugar dejaron estipulado que el lugar no se podría habitar en los próximos 30 años. Luego de 30 años, el territorio del chalet pasó al nombre del municipio, y el hotel debería usarse para el bien de la comunidad. Pero cuando pasaron esos 30 años, como es común en este país, llegó el gobierno de Andrés Rodríguez, que junto con un gran empresario se quedaron con este territorio. Luego del fallecimiento de Andrés, el empresario se quedó de alguna manera con el territorio, y posteriormente fue utilizado por israelitas, y en ese entonces el lugar aún era accesible para el público, y se permitían a los bomberos hacer sus prácticas ahí. Y ya finalmente fue ocupado por una empresa chilena que terminó por restringir el lugar, quedándose en la incógnita por mucho tiempo. Esta introducción se las hago para contarles los siguientes relatos, porque son varios en diferentes etapas. El muchacho que se quitó la vida en este predio era amigo mío y conocido aquí de la comunidad.
y la verdad que si conoces ese lugar vas a ver que ahí se sienten cosas. Hoy en día está muy dejado y es peligroso el acceso, ya que aparte de ser resguardado por guardias, como está abandonado la propiedad, te puedes encontrar con víboras u otros peligros naturales. Pero hace unos años, después de la tragedia, fui a caminar junto con un amigo por ese lugar, cuando aún era permitido, claro. Pasé por el árbol en donde ocurrió la tragedia y sentí como si se me absorbiera la energía. Me mareé y casi me desmayo, y entonces mi amigo me tuvo que sacar de ahí. En una ocasión escuchamos el grito de una mujer que parecía que le estaban pegando. Fue un primer grito y ya nos quedamos las dos inquietas, y yo calculando si entrar a mi casa por el portón de atrás o el del frente. Hacia el frente se escuchaba el grito. Fue un primer grito y ya nos quedamos las dos inquietas, calculando qué podíamos hacer, ya que era fuerte pero se escuchaba un poco lejos. Cuando gritó la segunda vez, le agarré de la mano a mi amiga y corrimos. Cuando llegué a mi casa, la puerta de atrás estaba cerrada y no tenía la llave. Teníamos que entrar por el frente. Mi abuela vivía al lado y pasamos por su casa. Saltamos la muralla y esa cosa no paraba de gritar. Nos perseguía, cada vez más fuerte. Cuando abrí la puerta, le escucho a mi amiga que me dice: "Chari, Chari", con su voz temblorosa. Se había quedado atrás y tiró su cartuchera. Íbamos a estudiar en casa esa noche, porque teníamos examen de la facultad al día siguiente, y habíamos ido a su casa a buscar sus cosas. Pero con el susto nos olvidamos y lo dejamos por el lugar. Ella estaba tiesa como el chavo, como cuando le da la garrotera, y yo no sé ni cómo alcé sus cosas. Las tiré y las saqué de ahí. Hubo una noche en la que estábamos sentados con mi prima y unos amigos, y de la nada mi amigo empieza a correr diciendo que ve algo. Dice que se le acercó una sombra que tenía el mismo porte del que se había desvivido ahí. Se sube por el tejido y mira. Ahí fue que todos pudimos ver esa sombra, y nos dimos cuenta de que nos teníamos que retirar, ya que estaba lloviznando y ya empezaba a hacer frío, y también ya eran altas horas de la noche. Esa fue la última vez que vimos la aparición ahí. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.